quizás no están pudiendo tener, y descubrir esos errores y poderlos tratar desde una plataforma de igualdad. Aunque de todas maneras, si no existiera esta forma de reconciliar o de arreglar entre los esposos, evidentemente, como dije en el hadiz anterior, pues está abierta la posibilidad del divorcio. En el Sagrado Corán menciona que cuando hay desavenencias entre los esposos, diferencias, se debe designar una persona de la familia del esposo y una persona de la familia de la esposa. Personas sabias de cada una de estas familias, personas que tengan la vocación de ayudar y de reconciliar. Porque a veces pasa que se introducen elementos en una situación que era un pequeño conflicto, y estas personas, en vez de tener una vocación de ayudar y de reconciliar, tienen la vocación de prender más el fuego y separar. Entonces, la gente que se elija para esta función tiene que ser gente que tenga sabiduría, gente que sepa tratar con las personas y que tenga, como dijimos, la intención de reconciliar, no a cualquier precio, pero sí que tenga la intención de mantener junto o unido ese hogar. Si esa situación no prospera, entonces se puede seguir adelante con la petición de la separación. Yo siempre recomiendo, de todas maneras, y esto es un consejo personal, que no se tome una decisión de esas características sin antes haberse tomado un tiempo para reflexionar y un espacio para reflexionar. Es decir, el hecho de que cuando haya una situación, una crisis dentro del matrimonio, que alguna de las dos partes diga necesito tomar un tiempo para pensar, y vaya una semana o 10 días a la casa de sus padres o algún otro lugar en el cual esté protegido, para que pueda reflexionar sobre la situación y pueda también darse cuenta cómo se sentiría fuera de esa relación. Porque como personas nosotros tendemos a no valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos, y una vez que lo perdimos ya está perdido. Entonces es bueno que la persona reflexione sobre esa situación, es decir, ahora que no estoy en esta relación de matrimonio, ¿qué es lo que tengo para ganar? Y también qué es lo que tengo para perder, es decir, qué es lo que no voy a tener más a partir de este momento. Y no me refiero a seguridades económicas, me refiero a seguridades emocionales y también la responsabilidad que uno tiene, sobre todo en una relación en la que ya hay hijos involucrados. Si todo esto no sirve, pues Allah Azza wa Jal nos ha concedido una salida, porque esta es una vida en la cual uno va a ser probado para ganarse el paraíso y para evitar el infierno, y no para vivir el infierno en esta vida. Entonces, si nuestra vida es, en vez de ser nuestro hogar, en vez de ser un pequeño paraíso, que es lo que debería ser el esfuerzo que cada uno de los dos cónyuges debería poner de sí mismo para que ese hogar se transforme en el remanso de tranquilidad para el esposo y para la esposa, se ha convertido en un infierno, Allah Azza wa Jal, que nos ha creado y conoce nuestra naturaleza, nos ha concedido esta salida, es decir, un divorcio amistoso, es decir, una salida amistosa y sana para las dos personas, cuando ya no pueden bajo ninguna circunstancia seguir viviendo juntos y ser felices o alcanzar esa realización que todos necesitamos también. De todas maneras, islámicamente es la última de las alternativas, aunque vale la pena aclarar que ese hadith que se menciona de que el divorcio es el acto lícito más detestado por Allah, es un hadith débil, no es un hadith fuerte, es un hadith débil, aunque es lo que se llama mashur la al-sinatun nas, o sea, es un hadith que se repite en las palabras de las personas, no es un hadith auténtico, pero su significado es cierto, es decir, no es la última de las opciones que tiene que tomar el musulmán y la musulmana ante una situación de una crisis matrimonial.
una de las características que el musulmán tiene es la característica de la paciencia para soportar dificultades, y la característica que es evidente, el Islam a nosotros nos habla a través del Corán y de la Sunna de las virtudes, de los comportamientos. Cuando Allah Azza wa Jalla nos habla de la virtud de la generosidad, no está diciendo que innatamente ella es más generosa que ella y ella va a tener más recompensa por esta generosidad innata, sino que nos está diciendo que el hábito de la generosidad se puede aprender. Entonces, el Islam nos dice que tenemos que ser pacientes ante los momentos de dificultad y que los hábitos que tenemos se pueden dejar. Si son malos hábitos, el hombre tiene esa capacidad, el hombre y la mujer tienen la capacidad de reaprender, es decir, de dejar malos hábitos o aprender buenos hábitos y buenas características. Es decir, que eso nunca se debe olvidar, que la persona tiene capacidad de cambiar. Entonces, yo creo que quizás esa palabra de decir él no entiende razones, o cuando el hombre dice ella no entiende razones, creo que es una comprensión inexacta. Es decir, evidentemente todas las personas tienen la capacidad de entender y la capacidad de cambiar. Que no quieran tener la actitud es otra cosa. Entonces, eso es cuando ya las personalidades divergen demasiado y ya no pueden convivir entre ellas. Pero que las personas tienen la capacidad de reaprender y de cambiar, sí lo tienen. Y sobre todo cuando puede llegar a una situación tan extrema como la de perder una familia. Entonces, un hombre estaría dispuesto a cambiar determinadas actitudes que le criticara a su mujer, y una mujer estaría también dispuesta a cambiar determinadas actitudes para mantener una familia. Y esto siempre dentro del concepto del respeto mutuo y de la justicia. Ninguna persona, ni hombre ni mujer, debe aceptar dentro de su matrimonio injusticia. Si hay una justicia, el Islam la combate y ordena cambiarlo. Es decir, que nadie debe tener paciencia para soportar injusticia. Y me refiero con eso a cualquier tipo de maltrato, verbal, emocional o físico. Es algo que en el Islam no está aceptado y que si existe, como existe en la sociedad, dentro de una familia debe ser tratado y cambiado. La siguiente pregunta: ¿por qué una mujer musulmana no puede casarse con un hombre de otra religión? Cuando en la legislación islámica se establece que el hombre musulmán puede casarse con una mujer del libro, es decir, judío-cristiana, y la define a esta mujer cristiana como muhsanat kitab, es decir, una mujer muhsina es una mujer recta y piadosa. Es decir, que son dos características. Primero, que es piadosa en sí misma, es decir, que es aferrada a su religión. Y segundo, que es recta, es decir, que su comportamiento, más allá de lo que sea su personalidad, su comportamiento dentro de su religión, es decir, judía o cristiana, es aferrada a los principios de su religión. Entonces nos damos cuenta que ese tipo de personas, no digamos solamente mujeres, hombres y mujeres cristianos o judíos aferrados a su religión, hoy son muy difíciles de encontrar. O sea, la comunidad islámica tiene una característica muy especial. O sea, la religión es una parte innata de nuestra vida desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Pero no es así con la religión, específicamente con la religión cristiana. Los cristianos son, si nosotros hablamos de musulmanes de nombre, cuando hablamos de los cristianos son cristianos por nombre. Ellos han perdido todo contacto con su religión, salvo muy pocos ejemplos que uno puede encontrar de gente que es aferrada a una rama del cristianismo, la cual aplica enseñanzas del cristianismo en tanto su aspecto moral como de relaciones interpersonales. Y aquí en Occidente yo no creo que existan lo que son mujeres muhsanat de kitab, es decir, mujeres cristianas de una moral aceptable y de un comportamiento religioso recto e intachable. Yo no conozco, y por lo tanto yo soy de la idea de que no es lícito para un musulmán aquí en Occidente casarse con una mujer que no es musulmana.
De la misma manera que si uno estudia los libros de jurisprudencia,